Eudaldo Tito Díaz, el alcalde que comenzó a incomodar al poder. Febrero de 2003. En Corozal, Sucre, se realizaba uno de los consejos comunitarios del gobierno nacional. Funcionarios, dirigentes políticos, autoridades regionales y habitantes del departamento estaban reunidos en el mismo lugar. El encuentro era encabezado por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Pero aquel día ocurrió algo que terminaría convirtiéndose en una de las escenas más inquietantes de la historia reciente del país. Entre los asistentes estaba un hombre que había llegado dispuesto a denunciar públicamente lo que, según él, estaba ocurriendo en Sucre. Su nombre era Eudaldo León Díaz Salgado. Todos lo conocían como Tito Díaz. Era alcalde de un pequeño y joven municipio llamado El Roble. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Tito Díaz hizo una advertencia frente al presidente y ante las cámaras. Dijo que primero lo habían suspendido, que después vendría su destitución y que finalmente ocurriría algo mucho peor. Lo iban a matar. No era simplemente una frase lanzada al aire. Tito Díaz llevaba meses denunciando a poderosos dirigentes políticos de Sucre y señalando presuntos vínculos entre sectores de la política regional y los grupos paramilitares. Entre los nombres que había mencionado estaba el del entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus. 2 meses después de aquella advertencia pública, Tito Díaz desapareció. 5 días más tarde encontraron su cadáver. Había sido torturado y asesinado. Pero para entender por qué alguien quería matar al alcalde de uno de los municipios más pequeños de Sucre, hay que regresar varios años atrás. Porque esta historia no comenzó con un asesinato. Comenzó con la creación de un municipio. El nacimiento de El Roble. Durante años, El Roble había pertenecido administrativamente a Corozal, pero un grupo de habitantes comenzó a impulsar la idea de convertir aquella población en un municipio independiente. Uno de los hombres que terminó encabezando ese proceso fue precisamente Eudaldo Díaz. Tito había vivido durante años de una farmacia en Magangué, Bolívar, pero terminó involucrándose profundamente en el movimiento que buscaba la autonomía de El Roble. La lucha duró años. Hubo trámites, discusiones políticas y gestiones ante las autoridades departamentales. Finalmente, el 25 de junio de 1998, El Roble fue elevado a la categoría de municipio. Para Tito Díaz, aquello representaba mucho más que una victoria política. Había ayudado a construir el municipio que después gobernaría. Y cuando llegó el momento de escoger a su primer alcalde mediante elección popular, Tito decidió participar. Ganó. El 1 de enero de 2002 asumió como alcalde. Pero gobernar El Roble significaba entrar en una región donde, para comienzos de los años 2000, el poder no estaba únicamente en manos de las instituciones. En buena parte de Sucre y de los Montes de María operaban estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y uno de los hombres más temidos de aquella estructura era Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, comandante paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María. En aquellos años, investigaciones judiciales posteriores demostrarían que el paramilitarismo había construido relaciones con sectores de la política regional. Y Tito Díaz comenzó a denunciar precisamente ese entramado. Las primeras denuncias. En noviembre de 2002, durante un consejo de seguridad realizado en la Escuela de Carabineros de Corozal, Tito Díaz decidió hablar. Y lo hizo delante del presidente Álvaro Uribe. Según reconstrucciones judiciales y periodísticas del caso, señaló al gobernador Salvador Arana, al dirigente político Álvaro García Romero y al exgobernador Eric Morris. Los acusó de corrupción, malos manejos de recursos públicos y de tener relaciones con estructuras paramilitares. Pero Tito también hizo otra denuncia. Aseguró que existía interés en apoderarse de recursos públicos de El Roble. Para entonces, el alcalde ya sentía que algo se estaba moviendo en su contra. Incluso se quejó de que un informe del DAS lo señalaba como supuesto colaborador de la guerrilla. Era una acusación extremadamente peligrosa en una región dominada por estructuras paramilitares. Y entonces ocurrió otro hecho. La Procuraduría Regional de Sucre suspendió a Tito Díaz de la alcaldía por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Tiempo después sería absuelto de esos señalamientos, pero para Tito, aquella suspensión no era un hecho aislado. Él creía que estaban intentando sacarlo políticamente del camino, y comenzó a decirlo públicamente. El alcalde contra el gobernador. Para ese momento, la confrontación entre Tito Díaz y Salvador Arana ya era evidente. Arana era gobernador de Sucre. Tito gobernaba un municipio pequeño. La diferencia de poder era enorme. Pero Tito continuó denunciando, y mientras aumentaba la tensión política, también comenzara. La cita que terminó en una trampa. Después de denunciar públicamente que podían asesinarlo, Eudaldo, Tito Díaz, continuó intentando recuperar el control de la alcaldía del Roble. Pero para ese momento, el problema ya parecía ir mucho más allá de una disputa administrativa. Tito había denunciado corrupción, había hablado de la presencia paramilitar y había señalado públicamente a dirigentes políticos de Sucre, entre ellos al entonces gobernador, Salvador Arana Sus. Lo que Tito posiblemente no sabía era hasta dónde llegaban las relaciones entre el poder político regional y los paramilitares comandados por Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Años después, la Corte Suprema reconstruiría parte de ese entramado y llegaría a una conclusión contundente. Salvador Arana tenía vínculos con las autodefensas y fue determinador de la desaparición y posterior asesinato de Tito Díaz. Pero antes del crimen ocurrió algo fundamental, una cita, una reunión que supuestamente podía solucionar los problemas del alcalde. La propuesta. Era abril de 2003. Tito Díaz seguía suspendido del cargo y buscaba una salida a la situación política que enfrentaba. En medio de ese escenario apareció Munir Cadavid. Era una persona cercana a Tito. Según las investigaciones posteriores, Cadavid participó en las gestiones para convencerlo de asistir a una reunión en la que supuestamente podrían solucionarse sus problemas. Pero había algo que convertía aquella cita en un encuentro extraordinariamente peligroso. Entre quienes supuestamente participarían estaba el gobernador Salvador Arana, y también aparecería el nombre de uno de los hombres más temidos de Sucre, alias Cadena, el mismo comandante paramilitar que dominaba parte de los Montes de María. Tito sabía que estaba amenazado, sabía que acudir a una reunión de esas características representaba un riesgo, pero también quería resolver su situación, y finalmente tomó una decisión. Iría. 5 de abril de 2003. Llegó el sábado 5 de abril. Antes de salir, Tito dejó información sobre la reunión a la que pensaba asistir. Años después apareció incluso una carta fechada ese mismo día y dirigida a uno de sus hijos. En ella se hablaba de la reunión y de las personas que supuestamente garantizarían su seguridad. La autenticidad de ese documento fue objeto de verificación dentro de las investigaciones, por lo que debe tratarse con cautela. Pero existe algo que sí quedó establecido judicialmente. Aproximadamente a la 1 de la tarde, Tito Díaz salió de su residencia. Iba convencido de que participaría en una reunión para buscar una solución a los problemas derivados de su suspensión como alcalde. Según reconstruyó posteriormente la Corte Suprema, al encuentro supuestamente asistirían personalidades de la región, y también alias Cadena. Pero Tito nunca regresó. Un hombre dentro de su seguridad. Aquí aparece otro personaje fundamental, Edelmiro Alberto Anaya González, conocido como el Chino Anaya. Anaya había pertenecido al esquema de seguridad de Tito Díaz, es decir, un hombre que debía ayudar a proteger al alcalde, terminó vinculado judicialmente con la estructura que participó en su desaparición. Las investigaciones establecieron posteriormente su participación en el crimen, y años después sería condenado por desaparición forzada agravada y homicidio agravado de Eudaldo Díaz. La dimensión de aquella infiltración era enorme. Tito llevaba meses diciendo que querían matarlo, y uno de los hombres relacionados con su propia seguridad terminaría participando en los hechos que condujeron a su muerte. La trampa. Tito salió para la reunión, pero aquella negociación nunca ocurrió como él esperaba. Según la reconstrucción judicial,
el alcalde terminó en poder de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de alias Cadena. Lo que había comenzado como una supuesta reunión política se convirtió en una desaparición. Tito quedó completamente aislado. Su familia no sabía dónde estaba. Las autoridades tampoco informaban sobre su paradero. Y mientras comenzaban a buscarlo, el hombre que apenas 2 meses antes había advertido públicamente que podían asesinarlo, había desaparecido. Pero detrás de aquella desaparición existía algo mucho más grande. La Corte Suprema analizaría años después reuniones entre Salvador Arana y miembros de las autodefensas. Testimonios comenzarían a describir encuentros con alias Cadena, y varios declarantes hablarían de una decisión. Tito Díaz se había convertido en un obstáculo. ¿Por qué querían silenciarlo? Uno de los testimonios que posteriormente estudió la Corte fue el de Libardo Duarte. Duarte había pertenecido a las autodefensas. Según su declaración, Tito estaba denunciando abusos cometidos por los paramilitares contra la población civil. Pero no solamente eso, también hablaba de contratos, desarrollo vial, desarrollo rural, programas sociales y recursos relacionados con el sistema de salud. Según aquel testimonio, eran espacios económicos de los que se beneficiaban paramilitares en asociación con sectores políticos, y Tito no se quedaba callado. Continuaba denunciando. Para la Corte, aquellas denuncias ayudaban a explicar el móvil del crimen. Tito no representaba únicamente un problema político, estaba exponiendo públicamente un sistema de relaciones entre dirigentes regionales y estructuras armadas ilegales. Y precisamente ahí aparece nuevamente Salvador Arana. La orden. La Corte Suprema terminó estableciendo que Arana no fue simplemente un político que conocía a los paramilitares. La sentencia determinó que había colaborado con aquella estructura y que su relación con alias Cadena fue fundamental para lo que ocurrió con Tito Díaz. La conclusión judicial fue que Salvador Arana actuó como determinador. En términos sencillos, la justicia concluyó que Arana provocó en alias Cadena la decisión de desaparecer y, posteriormente, asesinar al alcalde. La acusación incluso sostuvo que hubo dinero entregado para que hombres de la estructura paramilitar ejecutaran el crimen. Pero Tito todavía estaba vivo, y durante varios días nadie sabía públicamente dónde se encontraba. 5 días. Pasó el 5 de abril. Después el 6, el 7, el 8, el 9. Su esposa, Marta Livia Salgado Rodríguez, denunció su desaparición. La búsqueda continuaba, pero Tito estaba en poder de la estructura paramilitar. 5 días después de haber salido de su casa para aquella reunión, apareció un cadáver. Era el 10 de abril de 2003. El cuerpo fue encontrado en un sector conocido como Boca del Zorro, en las afueras de Sincelejo. Era Eudaldo León Díaz Salgado, el alcalde que había advertido frente al presidente de Colombia que podían matarlo. Estaba muerto. Presentaba varios impactos de arma de fuego, pero encontrar el cuerpo apenas habría otra historia, porque ahora había que demostrar algo mucho más difícil. ¿Quién había organizado el crimen? Y para conseguirlo, comenzaron a aparecer personas que conocían desde adentro cómo funcionaba el poder paramilitar en Sucre. Exparamilitares, familiares, personas cercanas a Tito, integrantes de su seguridad, y testigos que aseguraban haber visto juntos a dirigentes políticos y comandantes de las autodefensas. Entre los nombres que comenzarían a aparecer estaban Libardo Duarte, Sadis Ríos, Juan Pablo Viloria y un hombre conocido como Mono Loco. Sus declaraciones terminarían llevando a los investigadores hacia reuniones, alianzas políticas y relaciones que se remontaban varios años atrás. Y poco a poco comenzó a aparecer una estructura mucho más grande detrás del asesinato, porque el crimen de Tito Díaz no iba a terminar siendo investigado únicamente como el homicidio de un alcalde. Terminaría convirtiéndose en una ventana hacia uno de los capítulos más oscuros de la política colombiana, la parapolítica en Sucre. Y algunos de los hombres que podían explicar cómo funcionaba aquella estructura
también comenzarían a morir. Los testigos que comenzaron a hablar. 10 de abril de 2003. 5 días después de la desaparición de Eudaldo Tito Díaz, su cuerpo fue encontrado en el sector conocido como Boca del Zorro, en las afueras de Sincelejo. La amenaza que el alcalde había denunciado públicamente 2 meses antes se había cumplido. Pero ahora comenzaba una investigación mucho más difícil, porque una cosa era saber que Tito había sido asesinado por paramilitares, y otra muy diferente era demostrar quién había ordenado matarlo. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos días del alcalde. Hablaron con familiares, con personas cercanas, con antiguos paramilitares, con hombres que conocían por dentro la estructura de alias Cadena, y poco a poco comenzaron a aparecer testimonios que apuntaban en una misma dirección, hacia el entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus. Pero llegar hasta él no sería sencillo, porque alrededor del caso comenzó a ocurrir algo inquietante. Testigos cambiaban sus declaraciones, otros denunciaban amenazas, algunos fueron atacados y varios terminaron muertos. Munir Cadavid. Uno de los primeros nombres que aparece alrededor de las últimas horas de Tito es el de Munir Cadavid Haller. Munir conocía al alcalde, y diferentes testimonios lo ubicaron participando en las gestiones para que Tito asistiera a aquella supuesta reunión del 5 de abril de 2003. La hermana del alcalde, Isabel Socorro Díaz, declaró que días antes de la desaparición, Munir llegó acompañado de otro hombre. Según su testimonio, hablaron con Tito de una reunión muy importante a la que no podía faltar. Le dijeron que allí estarían figuras políticas y autoridades regionales. También Salvador Arana. Aquella reunión, supuestamente, serviría para solucionar los problemas que tenía Tito con su suspensión de la alcaldía. Tito terminó confiando y salió. Nunca regresó. Años después, Munir Cadavid comenzó a adquirir todavía más importancia para la investigación. Según información publicada en ese momento, había buscado a un fiscal de derechos humanos porque quería contar lo que sabía sobre el asesinato. Pero el 23 de diciembre de 2008, mientras el proceso contra Salvador Arana avanzaba, Munir Cadavid fue asesinado. Sicarios acabaron con su vida. Para entonces, su nombre ya estaba dentro de uno de los procesos judiciales más delicados de Sucre. Y Munir no era el único. Juan Pablo Viloria. Otro testimonio fundamental fue el de Juan Pablo Viloria Flores, un ex paramilitar. Viloria conocía información sobre lo ocurrido el día de la desaparición y contó algo fundamental. Según su versión, Tito había sido llevado hasta aquel lugar porque le habían hecho creer que allí solucionarían su suspensión y los problemas de la alcaldía. El alcalde habría confiado porque, supuestamente, participarían autoridades y dirigentes políticos. Pero Viloria fue todavía más lejos. Declaró que un hombre llamado Daniel Cuesta le había dicho que Salvador Arana había dado la orden a alias Cadena para asesinar a Tito. También habló de dinero presuntamente recolectado para ejecutar el crimen. Era una acusación gravísima. Pero entonces ocurrió algo que mostraría el ambiente que rodeaba a los testigos. Viloria modificó su declaración. ¿Por qué? La Corte Suprema estudió ese cambio y encontró una circunstancia particularmente grave. Su hermano, Isaías de Jesús Viloria, había sido secuestrado por hombres de alias Cadena. Según la sentencia, la presión buscaba que Juan Pablo se retractara. Tiempo después, Isaías Viloria fue asesinado. Y Juan Pablo también denunció que existía un plan para matarlo dentro de la cárcel. Incluso sobrevivió a un atentado. La investigación comenzaba a revelar algo aterrador. Hablar podía costar la vida.